Español, inglés. English to Spanish. Go ahead. Español, inglés. English to Spanish. Welcome. Hola a todos, sean todos ustedes bienvenidos a mi canal. Yo soy Nando Velázquez Vega. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún video. Dicho esto, empezamos. Bien, estamos en la regla número 15 de cómo leer las palabras en inglés. Tenemos los diptongos WA, WA, WO, WO. Antes de RD y RK suena como E en español. Entonces, tenemos, por ejemplo, forward. ¿Por qué? Porque sigue la regla. La WA está antes de RD, entonces se pronuncia word. En conjunto, forward, que significa delantero, adelante. Ahora tenemos toward, sigue la misma regla, la WA antes de la RD, toward, que significa hacia. Hacia. Ahora tenemos backward. De la misma manera, aquí encontramos WA y la RD, que significa retraso, hacia atrás. En este caso lo ponemos retraso. Retraso. Tenemos ahora con WO y RD. WO antes de RD. Entonces, si sigue la regla, se pronuncia word, word, que significa letra. Palabra. Tenemos word, que significa palabra. Palabra. Ahora tenemos, por último, de la misma manera, fíjense aquí, IRK. Quiere decir que funciona con esta regla y lo pronunciamos work, work, que significa trabajo. El verbo trabajar, claro. Trabajar. Muy bien, entonces no vas a decir forward, lo vas a decir forward, delantero. No lo vas a decir toward, dilo toward, hacia. No lo digas backward, dilo backward, retraso. No lo digas word, dilo word, palabra. No lo digas work, dilo work, trabajar. Muy bien, amigos, esto fue la clase de hoy. Si te gustó el video, dale like y comparte con tus amigos. Muchas gracias. Hasta pronto.